Amigos, muy buenos, muy buenos días tengan todos ustedes. Aunque esta emisión es de día y de noche, esta emisión es de día y de noche y de tarde, porque usted la tiene después que nosotros hacemos nuestros análisis y grabamos nuestras opiniones. Usted puede ver fácilmente en Verdades y Rumores en venezuelausa.org y en las redes generalmente siempre está allí porque nuestros amigos se proponen llevar mucho más allá de nuestras posibilidades, nuestras opiniones. Darwin Chávez, Damaso Jiménez y Francisco Rojas, le vamos a dar la bienvenida hoy a Ender Arena, pero hemos tenido algún inconveniente técnico. Ender Arena, nuestro amigo sociólogo, profesor de la Universidad del Zulia, se incorpora con nosotros a estas emisiones de norte a sur. Vamos a disfrutar de sus análisis y de sus ocurrencias, porque ahí es un hombre que muchas ocurrencias. Para iniciar la conversación, tenemos el tema de las negociaciones que se retoman en México. Da la impresión que pareciera ser que ahí hay dos posiciones que interesan a la gente, o por lo menos a los negociadores. Uno, el gobierno pretende que se le rebajen las sanciones o que se quiten las sanciones. Parece ser que el problema de las sanciones es grave para ellos o muy grave para ellos. Y en el caso de la oposición están solicitando elecciones libres. Es decir, la oposición debería solicitar realmente es que se ponga en vigencia la constitución del país. Es lo que tiene que solicitar la oposición. Y obviamente me imagino que los factores de tipo de apoyo internacional que tiene Venezuela, que tiene la oposición venezolana, deberían hacer algo al respecto, porque de verdad la situación de Venezuela es calamitosa para la mayoría de los venezolanos, pero para el gobierno y para sus seguidores más cercanos, la situación no pareciera que se ha complicado mucho o se ha mantenido por lo menos en una situación de tranquilidad social, porque hay manifestaciones, pero al gobierno no le pasa nada, y todo esto inmerso en lo que pudiera ser una campaña electoral inédita en Venezuela. Inédita porque hay varios grupos opositores enfrentados y no sabemos qué puede pasar con el gobierno nacional. Cómo atender las disidencias que también tienen ellos en su fila. Dejo a Darwin Chávez para tocar este punto. Bueno, gracias, profe. Yo creo que las negociaciones en México están marchando a su ritmo. Tampoco es que podíamos aspirar y esperar que este viernes 3 de septiembre ya hubiese humo blanco, ya hubiese resultados concretos. Esto es un proceso complejo, bastante difícil, en donde ambos bandos llegan, por supuesto, con las máximas aspiraciones. Como usted lo decía, el régimen llega con la aspiración de levantar las sanciones de inmediato, cosa que no va a ocurrir, y la oposición exigiendo elecciones libres de inmediato, cosa que tampoco va a ocurrir. Entonces es un proceso que hay que tomarlo con mucha racionalidad, con mucha inteligencia, e ir esperando los resultados en el camino, a ver cuál es el resultado que se logra. Yo tengo mucha confianza y mucha esperanza de que se obtengan los resultados que se están esperando, ya que hay un protocolo diplomático diseñado para tratar, de evitar que el chavismo patee la mesa, de que no haya resultado. Esperemos lo mejor, hay mucha presión. Yo no creo que el interés de Estados Unidos ha mermado. Yo no creo que el interés de la Unión Europea ha mermado. Esos son países que tienen la capacidad de manejar varios conflictos al mismo tiempo. Si bien es cierto el desenlace de Afganistán, por supuesto, les está consumiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo, el tema venezolano está siendo atendido por un equipo especial de cada una de las naciones y eso, por supuesto, es satisfactorio. Ahora, ¿habrá resultados inmediatos? No los va a haber, no los esperemos. Hay que trabajar. Yo creo que la oposición, a mi criterio, por primera vez en mucho tiempo está trabajando de forma inteligente, con excepción del señor Guaidó, que de inteligencia no se va a morir, porque está trabajando en dos tableros. No agotan, no patean el tema electoral y participan en las negociaciones. Aparentemente el tema electoral, por supuesto, con muchos conflictos internos ya fue resuelto, ya se inscribieron los candidatos y ahora falta que en algunas zonas donde se va a convocar primarias, por supuesto, se den este proceso de selección por parte de los ciudadanos, como es el caso de nuestra tierra, del Zulia y de Maracaibo, donde hasta ahora, el 19 de septiembre, se hará primarias y se definirá quién será el candidato a la alcaldía de Maracaibo que acompañe a Manuel Rosales. Damaso. Sí, fíjate, Darwin, muy bien para decírselo a la gente, para explicarle a la gente que el tema, por ejemplo, de las negociaciones no es algo
que, como muchos esperan, ¿no? Se reinició este viernes por la tarde, casi por la noche, y ya hoy sábado la gente está esperando el titular, ¿no? De los resultados. Eso no existe. Eso no existe, eso no va a ser así, y esto posiblemente va a durar en el tiempo. Lo importante es que haya una comunicación, que haya un cable pegado al otro, ¿no? Y que de alguna u otra manera de esta parte le pasa electricidad aquí y aquí le pasa electricidad para este lado, no sé cómo, pero de alguna manera hay dos planteamientos. Uno tiene que ver con las sanciones, este es el único interés principal de Maduro, el tema de levantar las sanciones, lleno de contradicciones, obviamente. Y el tema de las parlamentarias y presidenciales que las llaman libres, porque uno no sabe libre de qué. Ahí parece que está entrando el amigo Ender Arenas, ¿no? Que va a estar con nosotros, ya le vamos a dar la bienvenida. Entonces, bueno, para cerrar el tema, yo quisiera verse preguntarme, ¿libre de quién? Porque justamente del chavismo no va a estar libre, porque van a participar todas esas figuras. A veces a la gente le han vendido un paquetico en el que señala que esto va a ser así. De la noche a la mañana, el chavismo va a desaparecer. Y el pensamiento chavista va a desaparecer. Y no va a haber chavista en ninguna tarjeta. Y eso fue solamente una pesadilla que en realidad nunca existió. Eso no va a pasar jamás. Entonces, estas son negociaciones que se van a dar largo y tendido. Importante decir que Maduro entra en contradicción. Primero, el tema de los intríngulis, de lo que viene sucediendo, porque bueno, como ya lo había mencionado en el programa, como análisis, al sector de Maduro le interesaba sacar de por medio a Vecchio, porque ellos no reconocen la embajada que ellos mantienen en los Estados Unidos. En todo caso, es la principal figura. Damaso, hay que darle la bienvenida a Ender, no solo al programa, sino a la diáspora venezolana. Primero a la diáspora y después al programa, porque a partir de que ahora se encuentra como migrante, pues se une a la diáspora, y aquella parte del colibrí, bueno, ya está casi completa, ¿no? Aquello de que Maracaibo los cría, ellos se juntan. Ellos se juntan. Tiene una semana, mira, creo que Arena, tiene una semana ya, en Dallas, creo, ¿no? No se escucha. Bueno, mientras tanto... Bueno, termino la idea. Entonces, entonces, bueno, fíjate que la estrategia. Lo que no se puede negar es que el madurismo tiene su estrategia, sacaron a llevar, lo incorporaron. Esto minimiza completamente mucho más el interinato, tal como lo escuché por allí, aquí mismo entre ustedes, creo que fue Darwin. Cada vez no haya como ser minimizado más de lo que está. Este interinato solamente lo mantiene en vida un pitillito de oxígeno que le tiene puesto Biden, la administración de Estados Unidos, porque de alguna u otra manera sigue saliendo en medios diciendo lo mismo, que si las parlamentarias, que si las presidenciales, cuando eso es algo que va a ser largo y tendido, como todos lo sabemos. El tema de la contradicción de Maduro. Bueno, Maduro sigue insistiendo de que sus delegados van a proponer todas las exigencias económicas para Maduro. Maduro quiere vender la tesis de que el problema económico del país tiene que ver con el bloqueo, y no explica, por ejemplo, ese planteamiento hecho por Luis Vicente León, que el 50% ha prosperado en Venezuela. Entonces, ha prosperado porque está evidente. Unas camionetotas que no pueden estar bloqueadas porque llegan a Venezuela. Una forma de vida, una calidad de vida, un estilo de vida que la gente llama a veces de enchufado chavista. Hay mucha gente que no le gusta que le digan enchufado chavista porque dice que lo hacen con el sudor de su frente, pero que obviamente no tiene nada que ver con el... Por ahí vimos paseando a Ender. Ya en algún momento se incorpora al programa. Bueno, y lo cierto es que se mantiene el tema de que quiere levantar el bloqueo para recuperar económicamente el país, y su principal, digamos, conflicto, que es por eso es que se está moviendo una delegación altísima. Llegó un avión de Conviasa a México, que le devuelvan el oro que ellos dicen que fue secuestrado en el Banco de Inglaterra, que se le devuelvan todas las cuentas bancarias y se le levanten todas las sanciones contra los petróleos de Venezuela, que le devuelvan Cisco y que le devuelvan todo el dinero que en realidad solamente ellos saben manejar. Entonces, bueno, esa es la situación con la que se empieza. Lo cierto es que comenzó ya el tema de las candidaturas. Obviamente, de eso vamos a estar hablando en una segunda parte con respecto al programa, pero lo cierto es que, bueno, mientras tanto, paralelamente la gente, bueno, ya comenzó una era del tema electoral
donde ya los radicales parecen jugar pues del lado del chavismo en todo caso. Bueno, mientras tanto que está Ender allí desmoteando, pues, bueno, seguimos con el tema. Sí, yo quisiera decir algo sobre lo que planteaba Darwin Chávez. Es decir, ¿por qué el chavismo en esta oportunidad no va a actuar o no puede actuar como actuó las otras veces? Porque hoy las negociaciones son importantes para ellos, creo que mucho más importantes que la del pasado. Primero porque hay muchos más factores internacionales involucrados. Y luego porque yo pienso que ellos se manejan en dos vías. Una, necesitan recobrar legitimidad. Claro. Necesitan recobrar la legitimidad para poder seguir avanzando en ese plan inicial. Y ellos llegan a esta negociación con una oposición verdaderamente debilitada, al punto que la figura fundamental de esa oposición está demasiado deteriorada. E incluso factores importantes de la alianza que mantuvo a Guaidó en la ficción del gobierno interino, prácticamente lo han dejado solo, y se dice que Guaidó no estaba de acuerdo en participar en las elecciones. Yo también creo que es verdad que no está de acuerdo, porque en fin de cuentas, ¿qué es Guaidó? Pues nada, porque él era parte de un acuerdo político que se rompe porque justamente los tipos tienen otras vías, se dieron cuenta que la extensión no tenía fundamento y que la extensión solo favorecía a un pequeño grupo que según te cuenta por allí, seguramente en escenarios maledicentes, que también les interesa, sí, a ellos les interesa que esté Maduro en el gobierno para ellos seguir en lo que están. Y la salida política la han ido aparcando poco a poco. Por eso es que las negociaciones no solamente obligan al gobierno, sino que también obligan a la oposición. Y el otro detalle es el siguiente: como una oposición debilitada, Maduro puede ganar las elecciones. Y la oposición tiene que estar consciente de eso, de que pueden perder las elecciones en términos de número de votos, en términos de número de alcaldía, en términos de número de gobernadores, pero se hacen de una fuerza que se puede organizar, que es el futuro. Hay que comenzar de nuevo, hay que comenzar nuevamente, porque la situación no está para que se tomen decisiones de esas que son extremas. Hay que dosificar las cosas y verlas con buenos ojos. Si en el pasado se hubiera hecho esto, no hubiéramos pasado por la desgracia de una abstención después de ganar una elección con tantos votos y con tantos diputados. Hubiéramos esperado las regionales y luego de ganar las regionales hubiéramos ido por lo otro con fuerza. No se tuvo. Okay. Eso es harina de otra costal, ya eso pasó. Lo que yo quería preguntarle a ustedes, antes de que me toque otra vez conversar, es: viene la campaña electoral. Allá hay movimientos fuertes, por cierto, inundando las redes con información. Pero ¿qué van a prometer, por ejemplo, los candidatos chavistas? Por ejemplo, en un lugar como Ciudad Ojeda, leña para cocinar, vela para los apagones. No, bueno, el discurso de ayer, el discurso de Maduro, el discurso de que, bueno, seguimos en una lucha donde buscamos la manera de bajar el bloqueo y las sanciones, porque todo es culpa de las sanciones en el discurso chavista. La gente vive mal, es por las sanciones. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema de, yo le llamaría, vas a seguir a Abigail con el mismo tema que mantienen, con el que pretenden sobrevivir. Ahora, lo cierto es que eso es un gran monstruo. La abstención no logra, de alguna manera, no ha logrado ser una estrategia política real para minimizar el poder. Ahora, hay que participar, es un monstruo, juegan sucio, hacen trampa. Pero nadie, bueno, pero fíjate, en las elecciones pasadas regionales ganó Juan Pablo Guanipa, que entregó, ya eso es otro problema, que entregó el poder a los chavistas prácticamente, eso es otro problema, porque no quiso juramentarse con la Asamblea Nacional Constituyente, pero entonces ahora sí se van a juramentar con la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, que es la misma cosa. Entonces es una cuestión donde no hay madurez, no se ponen de acuerdo, no juegan a la política. Y por otro lado, como en una entrevista que le hice justamente, que va a salir recientemente o próximamente con el señor Jesús Seguías, bueno, el chavismo le costó años poder acabar con el monstruo que lo enfrentaba, que era el tema del bipartidismo, ¿no? No podían con el bipartidismo y se lo comieron poquito a poco, pudieron derrotarlo poco a poco, se comieron a ballena a pedazos. Bueno, igualito, hay que ir acabando poco a poco, quitarle instancias, porque no puede regalarle 4 años más, por ejemplo, a algunos candidatos del oficialismo que no tienen ningún chance si fuesen a unas comisiones electorales. Pues yo creo que esta va a ser una campaña electoral bien interesante. Arena tendrá ya no, yo audio. creo que
Lo están Ender, ayudando, lo están ayudando. En este momento está siendo atendido por el soporte técnico. Vamos a seguir nosotros y entonces esperando que ahí a Darwin. Ajá. Quería hablar el tema de la campaña electoral. Va a ser una campaña electoral bien interesante, donde por supuesto el discurso oficialista no va a cambiar, tiene que ver con la lucha contra el imperialismo, levantar las sanciones, superar el bloqueo, pero lo interesante es ver qué es lo que va a hacer la oposición. Porque si la oposición asume que el discurso tiene que seguir siendo Maduro y la salida del poder y el cese de la usurpación, es posible que no logren capitalizar el respaldo popular. Conectar con la gente. ¿Por qué? Porque la gente ya está cansada de ese discurso. La gente lo que quiere es esperanza. Una esperanza de que haya soluciones a los problemas más inmediatos que ellos tienen. Entonces, los candidatos... Una pregunta, el tema de la salvación no ha logrado conexión tampoco. La salvación no. Eso no tiene conexión. La gente quiere solución al problema del agua, al problema eléctrico, a la falta de recolección de basura. Entonces, los candidatos tienen que priorizar cuáles son las ofertas de campaña que pueden hacerle a la gente. Porque si un alcalde se pone a prometer que va a resolver el problema de la gasolina, no lo va a poder hacer. Si un gobernador dice que va a garantizar la seguridad total de los ciudadanos, tampoco lo va a poder lograr. Entonces, tiene que hacerle propuestas creíbles a la gente para que la gente se motive a votar. Y sobre todo para capitalizar algo que se llama voto castigo, que en el caso particular del Zulia, yo lo llamo voto revancha. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente quiere una revancha con el chavismo que le acabó la vida, sobre todo en el municipio capital, donde la gente no tiene gasolina, el agua es sucia y llega de forma muy esporádica, no hay recolección de basura, no hay ornato. Entonces la gente quiere una revancha contra el señor Casanova y contra el señor Prieto. Entonces la oposición tiene que aprovechar eso, pero haciendo ofertas creíbles para la gente. ¿Ok? Porque si se ponen a prometer cosas que no van a poder cumplir, sencillamente van a fracasar. No sé si ya Ender tiene... Sí, ya Arenas está... por fin. Ahora sí. ¡Epa! Menos la bienvenida, Ender, pues. Hola, Ender. Ender, bienvenido a la diáspora. Disculpe la torpeza. Una persona que tuvo 60 años escribiendo con el mongol, ¿verdad? No es muy hábil en esta cuestión. ¿Cómo están? Los estaba escuchando, ciertamente. Perfectamente. Sí, yo los escuché bastante bien, pero ustedes no me... Ender, ¿cuál es tu apreciación del tema negociaciones y elecciones en Venezuela? Bueno, yo creo que la negociación es importante hacerla, porque a esto hay que buscar una salida. Nosotros tenemos un empate, lo que sea un empate donde el gobierno ha demostrado una incapacidad para gobernar y para plantear un proyecto de salida de la crisis. Y la oposición no tiene fuerza, ciertamente, para imponerse al gobierno. Entonces, es un empate. Y en ese empate faccioso, pudieran desarrollarse escenarios que no son deseables para ninguno de los dos. Yo creo que es necesaria la negociación. Ahora, los términos de la negociación es una cosa bien difícil, porque primero, en una negociación, los que estamos afuera no sabemos qué es lo que realmente se está negociando. El gobierno apuesta a que le quite las sanciones. La oposición apuesta para que haya un proceso más limpio, transparente, supervisado internacionalmente y recuperar, en cierta forma, algunos aspectos formales de lo que pudiéramos llamar democracia formal, que si no hay formalidad, no hay, de verdad, no hay democracia. Es decir, un aspecto importante de la democracia son sus formalidades. Y si el gobierno se las ha negado, las ha interrumpido, las ha puesto cortocircuito, obviamente no hay democracia. Lo que hay allí es una dictadura, aunque no le gusta el término, pero es lo que hay, es decir, fuerzas prácticamente que pueden incluso cambiar los resultados de los procesos electorales que la gente se ha dado. Entonces, ¿qué necesita la oposición? Bueno, que se abra ese proceso y que se respeten los resultados, pero hasta ahora las fuerzas facciosas del gobierno han tenido la capacidad, inclusive en algunos aspectos, de cambiar resultados electorales, como le pasó a Andrés Velázquez, o como pasó en otras entidades federales donde han cambiado los resultados o han puesto protectores, ¿cómo se llama? No sé, la figura que ellos tienen, protectores de los, creo que es protectores, no sé cuáles, protectores que se llaman. Sí, sí, protectores, sí. Las figuras que ellos anteponen en negociación. Yo creo que la negociación hay que realizarla, y hay que realizarla y no satanizarla, como han hecho los sectores más radicales,
que satanizan las reuniones, que proponen salidas que son terribles. Yo no le veo ninguna salida. Yo digo, bueno, ellos critican, pero no les veo que proponen una salida, porque las salidas son, a ver, sí, sí, pero ahí hay un detalle que es el siguiente. Esta negociación no es que sea diferente a las otras, los procesos de negociación son todos iguales, pero hoy, por alguna razón que nosotros por estar fuera no conocemos, no fuera del país, sino por estar fuera del ámbito político, el gobierno tiene hoy interés en esa negociación, que no la tenía en el pasado, tal como se suponía que la debía tener. Y la oposición también, pero el gobierno siente que la oposición está debilitada. Ellos hacen sus análisis, tienen sus centros de análisis de inteligencia que son interesantes y saben que la oposición pudiera alcanzar algunas posiciones, pero que no le harían mella. Entre otras cosas porque ellos tienen casi todo el control todo el control del país y podrían darse el lujo de legitimar una elección con una oposición que bien puede ser muy aguerrida, pero que sigue estando dividida, es decir, debilitada y dividida, y el gobierno le puede ganar. Yo estoy preparado para que esa elección la gane el gobierno. Yo estoy preparado para eso, y a las 5 de la tarde, los resultados que nos decían los que nos dieron las veces anteriores. Eso que tú estás diciendo es verdad. Yo creo que la oposición debe entender que esto es un régimen que ha refundado el país y que tú prácticamente no puedes llegar fragmentado, dividido, balcanizado. Esto es una oposición que no ha entendido. No es que la unidad sea la gran panacea para resolver el problema, pero es una vía importante para presentar un proyecto de orden duradero, de orden durable, porque hasta ahora lo que hemos tenido duradero son 20 años de sacrificios y de malestar. Y yo creo que los María Corina, los Capriles, los Ledesma, Ledesma, deben entender, caramba, que así no se construye prácticamente una salida de este problema. La negociación es importante. Yo creo que uno debería contribuir donde esté a evitar que se siga satanizando. Yo leí el artículo esta semana de Carlos Blanco y es una cosa horrorosa, para no decir lo que... por no decirlo lo menos, pues, horrorosa la posición de Carlos Blanco, porque yo no sé a qué está apostando. Oye, Aristigueta y todos esos próceres del abstencionismo que hasta este momento, si se ponen a hacer un análisis y un balance, no nos ha llevado, o sea, sigue legitimando, porque la figura sigue allí con él. El Ledesma lo llama el abstencionismo útil, pero yo no sé qué útil para quién. Para ese grupito que dice el profesor Francisco Rojas, que sigue haciendo política, digamos, manual entre ellos. O sea, es imposible tratar de avanzar con seguimos en el plano de la abstención, por lo menos políticamente, pues, hablando. Esas agendas que tienen esos sectores es la que nos ha provocado, la que ha provocado la mayor cantidad de errores que hemos cometido en estos 22 años. Lo hemos dicho siempre. Mira, Rosales probablemente no sea el santo de devoción de ninguno de nosotros. Oye, dice que tiene un rechazo, bueno, le estuve leyendo aquí en el mensaje que tenía un rechazo tremendo, pero como dice, ¿cómo se llama la canción? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay para enfrentar más o menos exitosamente a Omar Prieto. En todo caso sería una lucha entre rechazos. Entre rechazos. Pero ¿qué te dice cuando la oposición... Y también entre los chazos. Cuestión aparte, ¿no? Hay que ver cómo el tiempo pasa, ¿verdad? Y cómo los tipos se envejecen, ¿eh? Físicamente hablando. No me refiero a las ideas. No lo digo por nosotros, que estamos igualitos. Oye, lo digo por Rosales, que el pelo le ha caído. Parece que lo sacaron del Museo de Cera. Es una cosa increíble. Pero Rosales es lo que hay. Pero Rosales ha demostrado varias veces que siendo lo que hay, ha podido prácticamente darle cierta musculatura a esto que llamamos oposición. El 36%. El viernes volvió a sacar gente a la calle, o sea, no se puede negar. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Quién pone a la oposición en la calle? Rosales, porque primero justicia, de verdad, es una cosa mínima en el Zulia, que le dice muy poco al Zulia. Y tiene a Ramírez, que si bien puede ser un buen hombre de aparato, para afuera lo conoce muy poca gente. Yo creo que si usted le pregunta a un maracucho de a pie si conoce a Rafael Ramírez, pero ¿cómo? ¿Van a nombrar ahora el presidente de PDVSA candidato a la alcaldía de Maracaibo? Porque a Rafael Ramírez no lo tienen ahí.
El negro, él tiene que poner en la publicidad, en la promoción, tiene que poner Rafael el Negro Ramírez para que la gente lo diferencie del No, otro. mejor aún. Rafael, aunque puede parecer odioso lo que voy a decir, Rafael, el primo de Eddie Ramírez. Eddie Ramírez No, sobrino de Eddie Ramírez. Sobrino de Sí. Eddie Ramírez. Pero no Sobrino. puede poner el negro, porque si ponen el negro también lo sigue identificando con Rafael Ramírez por aquello del oro negro petrolero. No, y además que, ¿cómo se llama? Suena mal él. Para nosotros es negro sabroso, pero Y para San Francisco quedó un nuevo tiempo, en este caso representado por... Van a primarias. Van a Primarias. primarias. Sí. Van a O sea, primarias en Maracaibo, San Gustavo Fernández y Francisco, Julio Montoya. Cabimas, Lagunillas y Mara, creo. pero en Maracaibo hay primarias, Darwin. No, Sí. no, en Maracaibo no. Sí, Maracaibo también. Sí. las Las aprobaron aprobaron. el jueves por la tarde. Y por eso Rosales ayer estaban con Rosales todos los candidatos, los precandidatos. Sí, estaban El con Rosales. viernes. Amigos, no sé, creo que el tiempo se nos está agotando. Temas hay muchos, pero como bien decía Darwin Chávez, nosotros ponemos esta emisión no en tiempo presente, sino en el futuro, la vamos a poner el lunes con toda seguridad, y entonces algunos temas nos van a desbordar en información. De cualquier manera, en la próxima emisión de Norte a Sur vamos a tener mucha más información acerca de las negociaciones en México y por supuesto de cómo ha quedado definitivamente la maqueta electoral, porque ya se han quitado los candidatos. Y si bien es cierto que pudiera darse el caso de que haya cambios dependiendo de las primarias que se hagan y de las que se puedan realizar, entonces ese día ya tendremos una idea más o menos claro de lo que está pasando y podríamos arriesgarnos a dar algún tipo de predicción acerca de lo que pudiera ocurrir en Venezuela con el gobierno y con la oposición. Si no hay otro tema, la dejamos así. Hasta la próxima semana. Fue un placer haber recibido en nuestro grupo de Norte a Sur a Ender Arena. Damaso lo quiere despedir porque fue que lo fichó. Lo llaman ahora el Joan Laporta de Norte a Sur. Bueno, nos vemos la próxima semana.